No sé si alguien ya ha contado esta historia, pero la escuché de una señora en Clearwater hace unos años, cuando fui a visitar a un primo que se había mudado allí. Era el atardecer, y ella estaba sentada en el porche de la tienda, con un chal sobre los hombros y esa mirada de quien ha visto más de lo que quisiera. Empezó diciendo: ¿viste esa casa amarilla cerca de la colina? Aquello era solo madera podrida y maleza seca antes de que Elisa llegara. Y entonces, sin prisa, me lo fue contando todo. Cómo, en un solo día, una mujer que nadie conocía apareció en la estación con una maleta, un vestido azul raído y una mirada que no concordaba con el desierto de alrededor. Elisa Henderson había llegado en tren, de lejos, con el corazón lleno de esperanza y una dirección garabateada en un papel doblado 4 veces. Venía para casarse con Richard, un hombre que había conocido por carta, de esas correspondencias serias, llenas de promesas sencillas, comida en la mesa, un techo, respeto, nada de y pasión de novela, solo un nuevo comienzo digno. Pero cuando bajó del tren nadie la esperaba. No había flores ni sonrisas, solo el capataz de la estación, un hombre que no sabía usar las palabras con cuidado, diciendo que Richard había muerto hacía 3 días, un accidente tonto con el caballo, y que ahora había 7 niños solos en la cabaña del Valle Seco, esperando a un padre que no regresaría. El silencio que cayó allí duró más de lo debido, y Elisa solo respiró hondo, apretó la correa de la maleta y dijo: «Llévame con ellos». El camino hasta la cabaña era pura tierra. El capataz llevó a Elisa en un carro de carga, donde ella se sentó encima de un saco de maíz y permaneció en silencio, viendo cómo las ramas secas pasaban como sombras. Cuando llegaron, lo primero que vio fueron a las gemelas asomándose por la rendija de la puerta. Debía ser cerca del mediodía, pero parecía el atardecer. Tan pesada era la atmósfera alrededor de aquella casa. Era más una choza que un hogar. Las tablas estaban sueltas, el tejado hundido en una esquina y el olor a humo frío en el aire. Los niños estaban sucios, callados, algunos con el rostro hinchado de llanto antiguo. Noah, el mayor, quizás de unos 15 años, abrió la puerta y se quedó allí, parado, como si no supiera si dejarla entrar o no. Elisa no intentó abrazar a nadie. Solo dijo, con voz firme: «Vine porque su padre quería que viniera, y porque ustedes no están solos». Ellos no sabían qué hacer con aquello. Samuel tenía el ceño fruncido y los brazos cruzados. Estaba claro que no confiaba en ella. Lucy, la más pequeña de las que ya caminaban, se escondía detrás de las gemelas. Benjamin observaba con los ojos desorbitados, sosteniendo una cuchara rota como si fuera un arma. Y el bebé, envuelto en un paño en la cuna improvisada, dormía ajeno a todo. Elisa miró a cada uno de ellos como quien mira una prueba difícil. Sabía que nada de lo que dijera en ese momento cambiaría lo que sentían. Entonces hizo lo que sabía hacer. Se arremangó y fue hacia la estufa de leña. No tenía casi nada para cocinar, pero se las arregló con harina, sal y agua. Cuando el olor a masa caliente comenzó a llenar el aire, los niños empezaron a moverse. No corrieron a abrazarla, pero se sentaron alrededor en silencio. Fue el primer hilo de algo parecido a la calma en aquel lugar. Después de comer, Elisa comenzó a hacer preguntas sencillas. Nada sobre la muerte de su padre, nada sobre el pasado, solo cosas prácticas. ¿Dónde? ¿Duermen? ¿Dónde está el agua? ¿Quién cuida al bebé? Noah respondió con pocas palabras, siempre mirando a sus hermanos antes de hablar, como si ya llevara el peso de un adulto. Samuel seguía desconfiado, siguiendo cada paso de Elisa como si fuera a desaparecer con algo. Las gemelas solo cuchicheaban entre ellas, y Lucy se aferró a la falda de ella, como si hubiera decidido por su cuenta que Elisa era segura. Aquello la conmovió.
No era la recepción que había imaginado al salir de casa semanas antes, pero tampoco era un no. Era como si los niños hubieran dejado una rendija abierta, pequeña, pero abierta. A mitad de la tarde, Elisa salió a ver los alrededores de la cabaña. Era una tierra seca, de maleza rala, pero se podía plantar algo si llovía. La cerca estaba casi toda caída. Había una carreta rota apoyada en el cobertizo y un pozo con un cubo abollado que aún sacaba agua. Dio la vuelta y vio lo que quedaba de un gallinero. Todo estaba un poco abandonado, pero no muerto. Y allí sintió por primera vez ese día que quizás podría hacer que funcionara. No sería rápido, ni fácil, pero no era imposible. Cuando volvió adentro, Samuel estaba de pie cerca de la estufa, preguntando por qué estaba ayudando, porque le prometía a su padre y porque nadie debería crecer sin alguien que lo cuide. Él no respondió, pero tampoco salió de la cocina. A medida que el día avanzaba, Elisa se dio cuenta del tamaño de la tarea que tenía por delante. No era solo limpiar o arreglar las cosas, era lidiar con el dolor esparcido por cada rincón de la cabaña. La ropa de los pequeños estaba sucia, la comida era poca, y la casa cargaba el silencio pesado de quien había llorado demasiado. Pero lo peor era el vacío. El tipo de vacío que viene cuando la rutina de una familia se interrumpe de repente. Ella barrió el suelo como quien quita el polvo de un altar. Cuidó al bebé con manos firmes y lavó los paños en el lavadero como si estuviera intentando recuperar algo de dignidad para aquel lugar. Nadie pidió, nadie agradeció, pero ella continuó, porque alguien tenía que hacerlo. Al final de la tarde aparecieron los primeros vecinos. No vinieron a ayudar, vinieron a ver. Una mujer flaca, con un niño de la mano, se quedó unos minutos parada en la puerta rota, cuchicheando con otro hombre que parecía ser el dueño de la tienda de abarrotes. Las miradas decían más que las palabras. No creían que ella se fuera a quedar, ni les parecía bien que una mujer sola cuidara a 7 niños. Uno de ellos incluso comentó lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. No dura una semana. Elisa escuchó, pero no respondió. En su lugar, entró, tomó un balde y salió de nuevo a buscar agua. Cuando regresó, Lucy estaba sentada en el umbral con el bebé en brazos. La niña levantó los ojos y sonrió por primera vez. Fue una sonrisa torcida, tímida, pero era un comienzo. Cuando llegó la noche, Elisa no sabía dónde iba a dormir. No había habitación extra, ni colchones de sobra, pero tampoco iba a ocupar el lugar de nadie. Fue Noah quien señaló un rincón cerca de la estufa de leña donde había una manta enrollada y algunas almohadas viejas. «Puedes quedarte ahí si quieres», dijo, casi sin mirarla. Elisa asintió con la cabeza, agradeció en voz baja y comenzó a acomodar el espacio. Luego, tomó al bebé en brazos y lo acunó por un tiempo, mientras los otros se acomodaban como podían. Fue un silencio extraño, lleno de pensamientos que nadie decía en voz alta. Los niños estaban exhaustos, pero desconfiados. Elisa también. Pero cuando la leña crepitó y el calor llenó la habitación, hubo, por un instante, una sensación que recordaba a hogar. Afuera, el viento soplaba fuerte, levantando polvo. Adentro, los niños dormían amontonados unos con otros. Samuel fue el último en acostarse. Antes, se quedó un tiempo sentado cerca de la puerta, vigilando a Elisa como un perro guardián. Era difícil para él aceptar todo aquello, pero tampoco sabía qué hacer con la sensación de que, de alguna manera, ella no estaba allí por pena. En el rincón, Elisa sostenía al bebé, que ya se había vuelto a dormir después de mamar un poco de leche rala con azúcar. Miró aquel rostro pequeño, las mejillas sucias, los mechones de pelo pegados a la frente, y sintió algo que no esperaba: pertenencia. Aún no sabía el nombre de todos, no tenía un plan claro, pero en medio de aquella confusión, algo dentro de ella le decía que aquel era el lugar correcto.
A la mañana siguiente, Elisa se despertó con el llanto del bebé y el olor a polvo. Se levantó despacio, con la espalda adolorida por el suelo duro, y fue directo a calentar agua. Todavía era temprano, y el cielo afuera estaba grisáceo. La casa estaba fría, pero no vacía. Las gemelas ya estaban sentadas en el suelo, peinándose el cabello una a la otra con los dedos, como si fuera un ritual que nadie más necesitaba entender. Samuel se lavaba la cara con el agua del balde, y Noah ya había salido, probablemente para ver el estado de la cerca. Elisa encontró aquello admirable, ese niño que incluso en la tragedia seguía intentando sostener los pedazos de la familia. Dio los buenos días sin esperar respuesta y fue preparando una papilla rala con los restos de harina. Todavía tenía un poco de azúcar morena que usó con parsimonia como si fuera oro. Después del desayuno, llamó a los pequeños afuera. No era solo por el desorden dentro de la casa, sino porque sabía que el sol y el viento podían hacer bien. Juntos comenzaron a recoger trozos de madera en el patio, a juntar los trapos esparcidos y a apilar piedras. No tenían ningún plan arquitectónico, era solo el deseo de empezar. Lucy corrió detrás de una gallina que apareció de la nada. Las gemelas rieron. Samuel aún observaba, desconfiado, pero ya no se escondía detrás del silencio. Benjamin se mantuvo pegado a ella todo el tiempo, ofreciendo ayuda con gestos, sosteniendo un martillo pequeño que parecía más un juguete que una herramienta. Fue la primera mañana con olor a vida, una mañana sin llanto, sin miedo, aunque solo fuera por unas horas. Alrededor del mediodía, Elisa oyó que alguien llamaba por la puerta. Era una señora encorvada, con ropa oscura y expresión dura. Se llamaba Agnes, vivía a 2 colinas de distancia. Había oído hablar de la chica del tren y había venido a ver con sus propios ojos. Llegó sin ceremonia, recorrió con la mirada la casa y a los niños y fue directa. «Vas a necesitar ayuda». Elisa respondió con un asentimiento, sin orgullo tonto. Agnes entonces sacó de su bolsa 2 panes duros, un atado de hojas secas y un trozo de carne salada. «No es caridad, es necesidad. Cuando tengas algo que intercambiar, avísame». Y antes de irse, miró fijamente a Elisa y dijo: «Si te vas a quedar, no intentes hacerlo todo sola. Aquí nadie sobrevive así». Aquello le martilleó en la cabeza durante horas. Ese día, con los pocos ingredientes que Agnes trajo, Elisa hizo un estofado que olía a buenos recuerdos. Los niños comieron en silencio, como si no quisieran que terminara. Después del almuerzo, se sentaron todos en el suelo de la sala, y fue allí donde la conversación comenzó de verdad. Abigail preguntó si Elisa se quedaría hasta fin de mes. Amelia quiso saber si sabía coser. Benjamin mostró un dibujo arrugado de cuando su padre aún vivía. Samuel seguía más callado, pero poco a poco dejaba escapar preguntas cortas. ¿Tienes hermanos? ¿Ya has cuidado niños antes? Elisa respondía como quien siembra sin prisa, con firmeza. Cada palabra era una semilla, y ella sabía que quizás no germinarían ahora, pero necesitaban estar allí. Más tarde, mientras barría el patio con una escoba hecha de ramas, Elisa vio a 2 hombres acercarse a caballo. Eran altos, con ropa oscura, y se detuvieron justo frente a la puerta rota sin desmontar. Uno de ellos se quitó el sombrero, pero el otro mantuvo sus ojos duros, fijos en ella. «Hemos venido a saber quién está ocupando la propiedad de Richard Henderson», dijo él, que parecía mayor. Elisa se presentó con calma. Explicó que era su prometida por correspondencia, que él había muerto antes de que ella pudiera llegar. El hombre bufó. «Esta tierra ahora tiene dueño, y no es usted». Elisa sintió un nudo en el estómago. Los niños, que estaban jugando con piedras en la esquina del terreno, se encogieron. Ella no respondió de inmediato. Simplemente devolvió la mirada.
con la misma firmeza que usaba cuando su madre decía que no aguantaría la vida fuera de la ciudad. Cuando los dos se marcharon, sin más palabras, el miedo se quedó. Samuel fue el primero en preguntar quiénes eran. Elisa aún no sabía los nombres, pero Agnes los llamaría los Graves más tarde. Gente que creció tomando lo que quería, gente que vio en la muerte de Richard una oportunidad. Y ahora, con una mujer sola en la casa, aún más. Esa noche, mientras cosía uno de los vestidos de las gemelas con hilo improvisado, Elisa pensaba en todo lo que podría salir mal, pero también pensaba en lo que había visto en los ojos de Noah cuando los hombres se fueron, una mezcla de preocupación y algo que recordaba al respeto. Quizás era demasiado pronto para saberlo, pero ese día sintió que había cruzado una línea. Ya no era solo una visita, ella estaba, de hecho, allí. Al día siguiente, muy temprano, Agnes regresó. Traía un balde con harina y algunas semillas secas. Si vas a sembrar es ahora o nunca. Las lluvias de este lugar solo vienen cuando quieren, pero cuando vienen, vienen de golpe. Elisa tomó las semillas con cuidado, como quien recibe una confianza. Pasaron la mañana cavando juntas, abriendo surcos poco profundos con azadas oxidadas y manos desnudas. Los niños observaban de lejos, curiosos. De repente, Abigail apareció con una lata vieja llena de agua. Luego, Amelia vino con un paño para secar el rostro sudado de su hermana. Poco a poco, cada uno fue encontrando una manera de ayudar. No era una orden, no era enseñado, era instinto. Quizás, pensó Elisa, así es como comienza una nueva familia, en las pequeñas acciones que nadie pide. A primera hora de la tarde, Agnes le contó sobre Warren, el hermano de Richard, que vivía aislado en un terreno al norte, después de las colinas. Es un hombre duro, pero no es malo. Solo ha perdido más de lo que podía soportar. Elisa no respondió al instante. El nombre sonó extraño, como una pieza de un rompecabezas que aún no sabía dónde encajar, pero guardó la información. Más tarde, mientras lavaba los pañales del bebé en el lavadero, Noah se acercó despacio. «¿Qué vas a hacer si ellos regresan?», preguntó sin rodeos. Elisa se quedó en silencio por unos segundos mirando la espuma en el fondo del balde. Luego dijo, sin levantar la vista, «Me quedaré hasta donde pueda». Noah asintió. No sonrió, pero tampoco se fue caminando como hacía antes. Se sentó en el escalón del porche y se quedó allí, solo escuchando el viento. Esa tarde fue diferente a las otras. El calor era más seco y la luz incidía de una manera que dejaba todo un poco dorado, un poco áspero. Elisa aprovechó para lavar la ropa acumulada en el tendedero improvisado entre dos árboles. Mientras frotaba las telas contra la tabla, pensaba en lo provisional que seguía siendo todo. Pero aún así, algunas cosas ya le parecían suyas. La rutina, por ejemplo, el balde, el paño, el olor a jabón casero. Era extraño pensarlo, pero en ese ritmo duro y repetitivo había algo reconfortante. Lucy apareció de la nada, con las mejillas sucias de tierra, sosteniendo una muñeca sin cabeza que había encontrado en el fondo. «Todavía sirve», dijo, entregándosela a Elisa como quien ofrece un regalo. Elisa tomó la muñeca y sonrió. «Le daremos un arreglo». Más tarde, cuando el sol comenzó a bajar, Samuel llamó a Elisa hasta el cobertizo. Estaba intentando arreglar una puerta caída con clavos torcidos y una cinta métrica de madera vieja. «Mi padre me enseñó esto, pero no recuerdo todo». Elisa tomó el martillo y se arrodilló a su lado. «Entonces, vamos a aprender de nuevo». Fue el primer momento en que trabajaron juntos sin tensión, sin prueba. Solo dos tercos intentando mantener algo en pie. Cuando terminaron, Samuel no dijo nada, pero se quedó mirando la estructura que ahora tenía sentido. De camino de vuelta se detuvo por un instante y soltó, como quien habla consigo mismo, «Creo que no es imposible». Elisa no respondió. Sabía que para él esa frase era más que un pensamiento. Era un comienzo. A la mañana siguiente,
Elisa decidió ir al pueblo. Necesitaba conseguir algunas cosas básicas y entender con quién estaba tratando. Se puso la falda menos gastada y se ató el pelo con un pañuelo azul. Noah quiso ir con ella. Dijo que conocía los mejores caminos, lejos de la carretera principal. Fueron a pie, despacio, llevando una lista corta y el dinero justo que Richard había dejado en una cajita escondida detrás de una tabla suelta. El pueblo era pequeño, polvoriento, y la gente se detenía a mirarlos. Algunos susurraban, otros fingían no ver. Elisa mantuvo la postura erguida, la mirada firme. En la tienda de abarrotes, el dueño fingió no reconocer el nombre Henderson. La cuenta se cerró, ahora solo al contado. Ella no discutió. Tomó lo que pudo: arroz, jabón, algunas velas y 2 trozos de tela gruesa. De regreso, Noah estaba más callado de lo normal. Cerca de la verja, le preguntó a Elisa si creía que duraría allí. Ella no respondió de inmediato. «No sé si duraré, pero lo intentaré». Él asintió. Era curioso cómo este niño, tan joven, parecía ya entender sobre límites, sobre decisiones difíciles. Cuando llegaron a casa, las gemelas estaban en el patio intentando construir una tienda de campaña con sábanas viejas. Lucy gritaba, corriendo detrás de un sapo. Samuel cortaba madera, Benjamin dibujaba en trozos de cartón y el bebé dormía en la cesta con un paño cubriéndole el rostro. Elisa miró todo aquello y sintió el peso, sí, pero también una ligereza inesperada, como si aquella casa, antes solo ruina y silencio, estuviera volviendo a respirar. Hacia el final de la tarde, mientras cosía el fondo de un balde con alambre, Elisa oyó un ruido que venía del camino. No era un caballo, era más grave, más marcado. Un coche. Pocos en esa región tenían uno. Cuando se acercó, vio a un hombre alto bajando de un jeep viejo, con barba sin afeitar y ropa cubierta de polvo. Tenía los ojos hundidos y la expresión cansada. Era Warren. No dijo su nombre, ni preguntó el de ella. Simplemente dijo, «He oído que estás viviendo aquí». Elisa asintió. «Soy el hermano de Richard». La voz era ronca, seca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Hubo un breve silencio, y entonces miró a su alrededor, viendo a los niños esparcidos, el estado de la casa, el tendedero con la ropa del bebé. «No vas a poder con esto sola». Elisa no respondió. Solo se cruzó de brazos, como quien se sostiene a sí misma. «No estoy pidiendo ayuda». Warren soltó un sonido que podía ser una risa o solo aire escapando. «No parece que estés pidiendo, pero la vas a necesitar». Y entonces dio la espalda, caminó hasta el jeep y sacó un saco pesado con herramientas, dejándolo cerca del porche. «Richard era mi hermano. No fui un buen hermano, pero no voy a dejar que los Graves se queden con esto». Y sin esperar respuesta, volvió al coche y se fue. Los niños estaban todos en silencio. Incluso Lucy, que normalmente hablaba por los codos, se quedó mirando el horizonte como si algo hubiera cambiado. Elisa se quedó allí, parada, mirando las herramientas. No sabía si era alivio, miedo o rabia. Solo sabía que ese día había dado otro paso inesperado. Al día siguiente Warren regresó. Llegó temprano, sin avisar, con un hacha al hombro y un saco de clavos. No pidió permiso, no explicó su intención. Fue directo al granero y empezó a trabajar en la estructura que estaba a punto de ceder. Elisa lo observó por un tiempo, intentando entender si aquello era ayuda o redención. Después de un rato, tomó un paño y se acercó. «¿Necesitas agua?». Él asintió, sin detener el movimiento de sus manos. Durante horas trabajaron uno al lado del otro. Samuel, curioso, se acercó, pero no dijo nada. Solo se quedó observando los gestos del hombre, intentando aprender del silencio. Cuando se detuvieron para descansar, Warren señaló la cerca rota. «Si quieres mantener a los cerdos alejados de las plantaciones, primero tienes que arreglar eso». Elisa lo anotó mentalmente.
Él sabía de esas cosas. Y, a pesar de su rigidez, parecía más preocupado de lo que mostrar. Las gemelas también comenzaron a acercarse más a él. Un día, Amelia le preguntó si podía ayudar a clavar algo. Warren dudó, pero acabó entregándole un clavo y diciéndole dónde golpear. La madera se rajó un poco, pero él no se quejó. Solo ajustó la pieza y volvió a mostrarle. Benjamin, que rara vez soltaba sus dibujos, garabateó un retrato de él en la esquina de una bolsa de papel. Se lo mostró a Elisa en secreto, como si no quisiera que Warren lo viera. Parece un oso enojado, pero creo que está triste. Elisa miró el dibujo y no supo qué responder. Por la noche, cuando todos dormían, ella se quedó un rato sentada en el porche, mirando el cielo despejado. Algo se estaba formando allí. Aún no era un hogar, pero era más que abandono. Con el paso de las horas, Warren fue abriendo pequeños espacios de conversación. Nunca temas personales, sino cosas prácticas. Madera, agua, clima. Elisa respondía en el mismo tono, y poco a poco los silencios entre ellos dejaron de ser incómodos. En un momento, al final de la tarde, mientras ajustaban la bisagra de la puerta principal, él soltó: Richard hablaba mucho de ti en las cartas. Elisa se detuvo por un segundo sorprendida. ¿Las leíste? Él negó con la cabeza. Él me las contaba. Decía que tenías maña con los niños, que no huías de las cosas difíciles. Elisa no respondió de inmediato. Solo volvió a apretar el tornillo con más firmeza. Era bueno oír aquello, pero también dolía. Dolía porque Richard era solo un eco. Ahora, un recuerdo que ni siquiera llegó a concretarse, pero al mismo tiempo, aquel hombre allí, extraño y familiar, traía una parte viva de él de vuelta. Al final del día, Warren se despidió con un breve asentimiento y prometió volver con algunas tablas que tenía guardadas. Para la cerca, dijo. Los niños empezaron a verlo como alguien posible. No un tío, no un héroe, solo alguien que estaba allí. Y eso, en ese momento, ya era mucho. Lucy empezó a preguntar si él también se iba a quedar a Bintosi, vivir aquí. Abigail dijo que parecía lo suficientemente fuerte como para espantar a los Graves. Elisa, por dentro, aún no sabía si podía contar con eso. Pero por la noche, mientras acostaba al bebé, oyó un ruido que venía del lado de la casa. Cuando salió con la lámpara en la mano, vio una pequeña cerca de madera comenzando a tomar forma. Warren había regresado, en silencio, y estaba clavando las primeras tablas solo. No quiso molestar, solo se quedó mirando unos minutos antes de volver, adentro, con el pecho más lleno que el día anterior. A la mañana siguiente, la casa estaba más silenciosa de lo normal. Los niños aún dormían cuando Elisa salió a ver lo que se había hecho durante la noche. La cerca estaba casi a la mitad, estacas alineadas, madera nueva mezclada con trozos viejos, pero todo firme. Había marcas de pasos en la tierra suelta y un paño olvidado con clavos dentro. Era como si alguien estuviera diciendo, sin palabras, «Volveré». Elisa apoyó la mano en la madera y sintió un tipo de gratitud difícil de explicar. No era solo por la ayuda, sino por el esfuerzo anónimo, por la presencia sin exigencia. Cuando volvió adentro, Noah ya estaba despierto y preparando un poco de papilla para sus hermanos menores. La miró como si lo supiera todo, pero no dijo nada. Solo puso un tazón en la mesa y continuó moviendo la cuchara despacio. Más tarde, Agnes apareció con una bolsa de retazos y un frasco de vidrio. Té de hierbas, para el bebé, y tela para que ustedes cosan. Mantas, hará frío esta semana. Se sentó en el porche y observó a los niños jugar. Warren regresó, ¿verdad?, preguntó como quien ya lo sabía. Elisa asintió. No sé en qué terminará esto. Agnes sonrió, pero sin ironía. A veces solo necesitamos a alguien que no se vaya a la primera dificultad. Elisa se quedó en silencio. Sabía que era verdad,
pero también sabía lo difícil que era volver a confiar, especialmente después de todo. Mientras Agnes hablaba de otras cosas, de la feria que habría el mes siguiente, de las gallinas que estaba criando, Elisa miraba a los hijos de Richard y sentía cada vez más que quizás ese lugar, a pesar de todo, podría convertirse en un hogar. Ese mismo día, alrededor del mediodía, el tiempo se cerró de repente. Un vendaval comenzó a levantar polvo por todas partes y las nubes cargadas parecían tragarse el cielo poco a poco. Elisa corrió a recoger la ropa del tendedero mientras gritaba a los niños que entraran. Lucy vino tropezando con los brazos llenos de muñecos y Noah ayudaba a Benjamin, que no soltaba su cuaderno de dibujos ni con el viento fuerte. La primera gota cayó pesada y luego vino el resto. La casa, mal arreglada, comenzó a crujir. El agua escurría por las rendijas que aún no habían sido selladas y la parte trasera del tejado goteaba sobre la cama de las gemelas. Elisa arrastró cubos, paños, lo que pudo. Warren apareció pocos minutos después, empapado, con 2 lonas enrolladas y un martillo en la cintura. Trabajaron juntos, sin decir una palabra. Subieron al tejado, sujetaron las lonas, reforzaron las ventanas. Samuel, por primera vez, ofreció ayuda de verdad. Sostuvo la escalera, pasó clavos, trajo las herramientas. Ya no era solo una lucha de Elisa. Cuando la lluvia comenzó a perder fuerza, los dos estaban empapados y exhaustos, pero algo había cambiado. Era como si, enfrentando aquella tormenta, hubieran también enfrentado algo interno. Un miedo, quizás, una soledad antigua. Cuando bajaron del tejado, Elisa vio que la casa, a pesar de todo, había aguantado, y eso, de algún modo, parecía decir que ellos también iban a poder aguantar. No con magia, no con milagros, sino con gente que no suelta la mano en medio del vendaval. Después de la tormenta vino un día de cielo despejado y aire fresco. La tierra se puso más oscura, más viva. Elisa se despertó temprano antes que todos y salió a caminar un poco alrededor de la casa. El silencio era bueno, diferente del silencio de antes. No era vacío, estaba lleno de pausas con sentido. Mientras caminaba, vio que Warren ya estaba en el establo, limpiando los restos de paja mojada. Ella se acercó despacio. «Gracias por ayer». Él solo asintió con la cabeza, sin interrumpir el trabajo. Se quedaron allí un rato, uno al lado del otro, cuidando de las pequeñas cosas. Era curioso cómo lo cotidiano, aún siendo duro, comenzaba a formar una rutina que daba sentido a los días. No era felicidad, pero era base, era continuidad. A la hora del almuerzo, todos estaban más relajados. Las gemelas cantaban mientras lavaban los platos. Lucy ayudaba a barrer el porche con una escoba más grande que ella. Y Samuel se permitió una risa cuando Benjamin imitó a Warren con un martillo de juguete. Era la primera vez que Elisa veía ese tipo de ligereza desde que había llegado. Ella se sorprendió sonriendo también, un poco sorprendida con su propio rostro. Después, se sentó en el porche con una taza de té y se quedó solo observando. Era uno de esos momentos cortos que casi pasan desapercibidos, pero que se quedan grabados por mucho tiempo. Quizás porque allí, entre risas, polvo y madera mojada, había un inicio de hogar. No el que ella imaginó al embarcar en aquel tren, sino uno que estaba siendo construido con lo que tenía y con quienes se habían quedado. Más tarde, hacia el final de la tarde, Noah llamó a Elisa con una mirada preocupada. «Viene alguien». Ella salió a ver. 2 hombres montados se acercaban por el sendero de tierra. Sombreros bajos, abrigos oscuros. Elisa sintió que su cuerpo se tensaba. Los Graves. Warren apareció sin que nadie lo llamara. Parecía ya saber. Caminó despacio hasta la puerta improvisada que habían montado y se quedó allí, de pie, esperando.
Cuando los hombres detuvieron sus caballos a pocos metros de la entrada, uno de ellos habló con voz gruesa. «Supe que hay gente nueva en la propiedad». Warren no respondió de inmediato. Solo se ajustó el sombrero y dijo, «Aquí solo hay familia». El otro hombre rió, sarcástico. «La familia no paga deudas». Elisa no entendió de inmediato, pero percibió que aquella tierra debía tener alguna deuda pendiente. Warren dio un paso adelante. «Ustedes saben que esta tierra todavía está a nombre de Richard, y ahora hay niños aquí. Van a tener que pensarlo 2 veces antes de intentar cualquier cosa». Los hombres se miraron. Uno de ellos escupió en el suelo, giró el caballo y se fue sin decir más nada. El otro se quedó un segundo más, mirando fijamente a Warren. «Esto no ha terminado». Luego se marchó. Elisa soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Los niños se habían agrupado en la puerta, en silencio, como si presintieran el riesgo. Warren se dio la vuelta y regresó lentamente a la casa, quitándose el sombrero. Elisa lo siguió. Ambos se sentaron en el porche. «Ellos han estado intentando esto desde hace tiempo», dijo él. «Después de que Richard enfermó, empezaron a cercar, a intimidar. Yo intenté ayudar, pero hacía mucho tiempo que él y yo no nos hablábamos». Elisa no sabía qué responder, pero sí sabía que a partir de ese día, cualquier cosa que construyeran allí tendría que ser defendida con más que buena voluntad. Esa noche nadie habló mucho. La tensión aún flotaba, como si el polvo levantado por los caballos de los Graves no se hubiera asentado. Warren se quedó hasta más tarde de lo normal, sentado cerca de la puerta con un vaso de café enfriándose en la mano. Samuel acercó una silla y se quedó allí también sin decir nada. Solo el gesto ya decía mucho. Era la primera vez que se sentaba cerca de él sin desconfianza en los ojos. Elisa observó de lejos, con la sartén en la mano, el paño de cocina al hombro, y sintió algo extraño. Una mezcla de miedo y esperanza. Miedo porque ahora sabía que había una amenaza real, concreta. Esperanza porque, al mirar a aquel hombre callado, que se quedaba incluso sin ser invitado, percibía que quizás ya no estaba tan sola. Antes de irse, Warren se levantó y miró a su alrededor. Estuviera grabando cada detalle de la casa. «Mañana traigo alambre para reforzar la cerca y una escopeta vieja que todavía funciona». Elisa asintió. «¿Crees que regresarán pronto?» Él tardó en responder. «Siempre regresan, pero nosotros también aprendemos a quedarnos». La frase le quedó en la cabeza por mucho tiempo después. Cuando cerró la puerta, ya tarde, y pasó por las habitaciones, vio que todos dormían. Aún así, les arregló las mantas a cada uno, una por una, como si aquello pudiera protegerlos de alguna manera. Y cuando se acostó, no se durmió de inmediato. Se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, como quien espera algo o a alguien con quien compartir el peso de la vigilia. Al día siguiente, los Graves no aparecieron, pero la tensión seguía allí como una sombra. Warren llegó temprano, trayendo el alambre, la escopeta y una caja con víveres que, según él, sobraron de casa. Nadie cuestionó. Él fue directo al lado de la casa. Comenzó a medir la cerca y a estirar el alambre. Y pronto Noah y Samuel estaban ayudando. La presencia masculina firme, sin ser autoritaria, marcaba la diferencia. No solo en el trabajo, sino en el ambiente. Elisa se dedicó a lavar la ropa acumulada y a cuidar del bebé, que comenzaba a dar las primeras señales de resfriado. Agnes apareció alrededor del mediodía con un bote de sopa y algunas hojas para infusión. «Prepara con miel, ayudará con la tos», dijo, mirando con ternura al bebé envuelto en el regazo de Elisa. Fue solo después del almuerzo, cuando todos estaban más tranquilos, que Elisa decidió preguntar sobre la famosa deuda. Warren explicó sin rodeos. Richard había hecho un acuerdo para intentar mantener la tierra
cuando la sequía empeoró. Tomó un pequeño préstamo con los Graves, que aumentó rápidamente con los intereses y las amenazas. Cuando murió, la deuda no estaba pagada. Ellos no tienen derecho legal, pero creen que pueden tomarla a la fuerza. Elisa escuchó todo con el estómago revuelto. Era una cosa más que cargar, un pedazo más de la realidad que no estaba en las cartas, pero no lloró. Solo pidió ver los papeles. Quería entender, quería saber qué podía hacer. Warren se quedó mirándola unos segundos antes de ir a buscar la carpeta donde Richard guardaba los documentos. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo antes de salir. Y por primera vez, Elisa sintió que quizás sí lo era. El resto de la tarde fue silencioso, pero productivo. Elisa se quedó sentada en la mesa con la carpeta abierta, leyendo cada hoja con atención. Muchas estaban amarillentas, otras casi ilegibles, pero poco a poco fue entendiendo la extensión del problema. No era solo la deuda, era la falta de registro actualizado, la ausencia de testigos sobre el acuerdo, la fragilidad legal de todo. Warren ayudó como pudo, explicando lo que recordaba de las conversaciones con su hermano. Richard nunca fue bueno con el papeleo. Confiaba demasiado en la gente equivocada. Elisa no culpaba a nadie, pero sentía el peso de heredar algo tan frágil. Al mismo tiempo, había una sensación extraña de propósito, como si, por más absurdo que fuera, ella hubiera sido puesta allí por un motivo. Y quizás ese motivo no era Richard. Quizás eran los niños. Más tarde, mientras todos estaban ocupados con pequeñas tareas, Warren sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó a Elisa. Dentro, había una carta de Richard dirigida a él. La caligrafía era temblorosa, como si hubiera sido escrita ya en sus últimos días. Elisa leyó casi en silencio. La carta era corta, pero decía mucho. Pedía disculpas por haberse alejado de su hermano. Mencionaba a Elisa con cariño. Una mujer de coraje que cree en la bondad, incluso después de tanta pérdida. Y decía que, si algo pasaba, esperaba que Warren los cuidara. No como un favor, como familia. Elisa sostuvo el papel con ambas manos, el corazón apretado. Miró a Warren, que parecía avergonzado, sin saber dónde poner las manos, pero no necesitaban decir nada. La carta había hecho lo que las palabras allí no lograrían: construir un puente entre dos desconocidos unidos por un mismo legado. Esa noche, después de una cena sencilla, Elisa propuso algo nuevo: que cada uno dijera algo bueno del día. Al principio fue extraño. Los niños se miraron, riendo en voz baja, sin saber si era una broma o algo serio. Lucy fue la primera en hablar, señalando la muñeca que le había regalado Agnes. Las gemelas siguieron, contando que Warren las había dejado subirse al caballo por unos minutos. Benjamín dijo que los frijoles estaban menos salados que ayer, y riendo de aquello, Samuel, medio a regañadientes, acabó admitiendo que la cerca está quedando bien. Noah solo dijo: «Hoy no peleamos». Elisa sonrió con aquello. Era poco, pero era algo. Cuando llegó su turno, pensó por unos segundos. Hoy la casa pareció casa. Nadie dijo nada más después de eso. Ni era necesario. Warren se quedó hasta más tarde de nuevo. Estuvo escuchando mientras los pequeños se iban a dormir, uno por uno. Luego ayudó a guardar las sillas del porche y a recoger los platos. La rutina se estaba formando sin que se dieran cuenta, y con ella venían también los pequeños gestos de cuidado. Elisa ya no se asustaba al verlo en la puerta, y él ya no pedía permiso al entrar. Cuando finalmente se despidió, fue con un «hasta mañana» que sonó natural, casi automático. Elisa cerró la puerta con la mano aún húmeda del paño de cocina y se quedó parada un instante. Tenía miedo del futuro, y sí, pero en ese momento, justo allí, no sentía temor. Y eso, para quien ya había vivido tanta pérdida, ya era mucho. Los días siguientes transcurrieron sin grandes sobresaltos. Elisa y los niños siguieron con el trabajo, cada uno dentro de sus posibilidades.
La cerca fue reforzada, el corral arreglado, e incluso un pedazo del tejado de la cabaña fue reparado con la ayuda de Warren y Noah. Poco a poco, los habitantes del pueblo comenzaron a mirarlos con menos desconfianza. Algunos saludaban de lejos, otros dejaban recados o donaciones en el porche de la casa de Agnes, que ella les entregaba discretamente. Nadie se acercaba mucho todavía, pero ya no volteaban la cara. Y eso ya decía mucho. El cambio era lento, pero visible, como si la presencia constante de Elisa estuviera desmintiendo los rumores día tras día, con silencio y acción. Ella no pedía nada, solo se quedaba, y eso molestaba menos de lo que esperaban. Fue Agnes quien comentó una tarde, mientras preparaban jabón casero: «Tienes el don de sembrar sin prisa». Elisa no supo qué responder, así que rió, pero aquello le quedó en la cabeza, porque, en el fondo, era así. No estaba intentando conquistar a nadie, solo quería cuidar de aquel lugar, de aquellos niños, de todo lo que había sobrado o se había transformado. Y poco a poco, hasta Samuel comenzó a buscarla con preguntas sobre las tareas. Las gemelas empezaron a dejarle notitas con dibujos, y Lucy comenzó a pedir dormir en la cama de Elisa. Un poquito, solo hasta que le dé sueño. La casa aún era frágil, llena de problemas, pero estaba viva, y viva con vínculos que crecían despacio, sin ruido, pero con raíz. La calma duró hasta una mañana de viento fuerte, cuando uno de los caballos apareció suelto en el pasto. Noah y Warren fueron a verificar y encontraron marcas de pisadas cerca del granero, pisadas que no eran de ellos. Regresaron apresurados y avisaron a Elisa, quien en el mismo instante reunió a los niños y les pidió que se quedaran dentro de la casa. No hubo ataque ni amenaza directa, pero el mensaje estaba claro: estaban siendo vigilados. Era la forma de los Graves de decir que no se habían rendido. Warren pasó el resto del día patrullando los alrededores. Samuel quería ayudar, pero fue convencido de quedarse con sus hermanos. Incluso en silencio, el miedo flotaba. Ese miedo sin forma, que solo se siente cuando algo invisible nos rodea. Esa noche, Warren no se fue. Durmió afuera, en el porche, con la escopeta apoyada en la pared y una manta fina sobre los hombros. Elisa intentó convencerlo de que entrara, pero él se negó. Alguien tiene que vigilar. Ella le dejó un plato con comida cerca, y cuando regresó, los niños ya estaban todos juntos en una única habitación, como si instintivamente supieran que era noche de estar cerca. Elisa se acostó en el suelo con ellos, improvisando un colchón con mantas y almohadas. El bebé dormía en su pecho. En la oscuridad, Abigail susurró: «Él nos va a cuidar». Elisa no respondió de inmediato. Pensó en mentir, en decir que sí, que nada malo iba a pasar, pero respondió de la forma más sincera posible: «Él lo intentará, y yo también». A la mañana siguiente, nada parecía fuera de lugar, pero el silencio del exterior era denso, como si el día contuviera la respiración. Warren desayunó con Elisa y salió temprano para inspeccionar la cerca de nuevo. Esta vez se llevó a Samuel con él, a pesar de su renuencia, pero con la promesa de que no se alejarían mucho. Elisa se quedó con los más pequeños, manteniendo la rutina lo más normal posible. Hizo pan, lavó la ropa, contó historias a Lucy y preparó una nueva infusión para el bebé. Intentaba mantener la cabeza ocupada, pero el cuerpo estaba tenso. En cualquier momento algo podía pasar, o no. Era esa la parte más difícil, la espera. Y en medio de todo eso, Elisa comenzó a pensar si aquel lugar todavía era solo una misión temporal o si ya era de hecho su hogar también. Cuando Warren y Samuel regresaron, trajeron buenas y malas noticias. La buena era que la cerca estaba intacta. La mala era que encontraron restos de un campamento en las tierras más altas, cerca del sendero que llevaba a la aldea. «Están cerca»,
solo esperando el momento adecuado. Elisa asintió, ya esperando esto, pero la mirada de Samuel la sorprendió. Ya no era solo miedo o rabia. Había algo nuevo allí, quizás respeto, quizás una pizca de admiración. Por la noche, durante la cena, fue él quien comenzó la oración. Y cuando terminó, miró a Elisa y dijo, «Podemos ganar, solo hay que aguantar». Aquello viniendo de Samuel era casi un milagro. Warren la miró por encima de la mesa, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Y por un momento, todos allí parecieron creer de verdad. 2 días después, los Graves aparecieron de nuevo, pero esta vez vinieron por el frente. 3 de ellos, a caballo, se detuvieron a pocos metros de la entrada de la propiedad. No hablaron alto, no sacaron armas, solo se quedaron allí mirando. Warren salió con calma, sin prisa, con la escopeta a la espalda. Elisa se quedó en el porche con el bebé en brazos, mientras Noah y Samuel observaban desde la ventana. El mayor de los Graves dijo algo como, «Esta tierra no es tuya», y amenazó con volver con más gente. Warren no respondió, solo se quedó parado, firme, hasta que giraron los caballos y se fueron lentamente. Cuando desaparecieron en el horizonte, nadie celebró, pero el hecho de que no hubieran avanzado ya era una victoria. Esa noche, Elisa y Warren se sentaron en el porche después de que los niños se durmieran. No hablaron mucho. El silencio entre ellos ya era familiar, casi confortable. Después de un rato, ella preguntó si él creía que aquello terminaría pronto. Él tardó un poco en responder. «No lo sé, pero nosotros somos diferentes. Ellos no esperaban que te quedaras». Aquello le quedó resonando en la cabeza. Era verdad. Nadie esperaba que se quedara. Ni los Graves, ni los vecinos. Quizás ni siquiera Richard en sus últimos días. Pero ella se quedó, no porque fuera fuerte o valiente, sino porque no tenía cómo irse. Porque los ojos de los niños la mantenían allí más que cualquier promesa. Con el paso de los días, el ambiente parecía cambiar. No el clima, que seguía seco y difícil, sino la forma en que la gente miraba a Elisa y a los pequeños. El señor, que vendía provisiones, comenzó a ofrecer descuento a cambio de pan fresco. La costurera local envió 2 vestidos sencillos para las gemelas, para cuando vayan a la iglesia. Nadie decía con todas las letras que estaban de su lado, pero los gestos hablaban por sí solos. Agnes decía que era así en un pueblo pequeño. La aceptación venía a trozos, como migajas que sumadas se convertían en pan entero. Y Elisa, a pesar del cansancio, sentía algo parecido a gratitud. No por ella, por los niños, por saber que ya no estaban tan solos en el mundo. Fue un sábado cuando todo realmente cambió. Aún era temprano cuando la carreta de Agnes llegó con una carga más grande de lo normal. Herramientas, semillas, 2 gallinas y una nota escrita a mano. Para volver a empezar. Donaciones del pueblo. Elisa leyó el papel más de una vez, en silencio. Los niños rodearon los objetos con los ojos muy abiertos, como si fuera Navidad. Lucy quedó fascinada con las gallinas. Abigail y Amelia ya discutían dónde plantarían las semillas. Warren llegó poco después y los encontró a todos en el patio, riendo, sucios de tierra, sin darse cuenta de que aquello era historia en proceso. Él se acercó a Elisa, que aún sostenía la nota en sus manos, y dijo en voz baja, «Parece que el pueblo decidió ponerse de tu lado». Ella miró a su alrededor y respondió, «Se pusieron del nuestro». Ese mismo día, Elisa decidió hacer algo simbólico. Tomó una de las tablas viejas que Warren había separado y con la ayuda de los niños pintó un letrero con el nombre Familia Henderson. No por orgullo, sino por necesidad, como si afirmar ese nombre fuera una forma de proteger lo que estaban construyendo. Fijaron la placa en la entrada de la propiedad, cerca de la cerca reconstruida. Samuel usó un trozo de cuerda para asegurarse de que el letrero no volara con el viento. Benjamin aplaudió después.
riendo de satisfacción. Fue la primera vez que Elisa vio a Noah sonreír ampliamente, del tipo que muestra los dientes y arruga los ojos. Era solo una placa, pero era también una promesa. Al final de la tarde, cuando el sol se estaba poniendo y el color naranja lo bañaba todo, Warren apareció con un pequeño saco de harina y un bote de miel. El pueblo lo mandó. Elisa sabía que aquello no era solo un regalo, era reconocimiento. Era el comienzo de algo más grande. Decidió hacer pastel, sencillo, solo con lo que tenían, pero lo suficiente para juntar a todos alrededor de la mesa, como ya era costumbre. Durante la cena, entre bocados y migajas, nadie habló de los Graves, ni del miedo, ni de lo que aún podía salir mal. Solo hablaron de las gallinas, de la cosecha que quizás vendría, de cómo Lucy ya no se despertaba llorando. Elisa miró a su alrededor y tuvo la extraña sensación de que, aún sin nada garantizado, aquel día había sido completo. Esa noche, Elisa no pudo dormir. No por preocupación, sino por una inquietud diferente, una especie de paz extraña que la mantenía despierta. Fue hasta el porche con una manta sobre los hombros y se sentó en silencio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el aire era frío. Warren apareció poco después, como si supiera que ella estaría allí. Se sentó a su lado sin pedir permiso, también en silencio. Se quedaron un rato así, oyendo los grillos y el suave susurro de los árboles. En algún momento, ella habló. «Creo que nunca imaginé llegar hasta aquí». Él respondió con un asentimiento de cabeza como diciendo, «Yo tampoco». Fue en ese silencio donde algo entre ellos se selló. No era romance de libro. Era algo más crudo, más real. Una confianza sin promesas. En los días que siguieron, las cosas continuaron difíciles pero diferentes. Había más unión. Los niños ya no preguntaban si ella se iría. Ya la llamaban Mamá Elisa, sin ceremonia. Y ella aceptaba, sin corregir, porque en el fondo también ya se sentía así. La cabaña seguía necesitando reparaciones, la comida seguía siendo escasa, y los Graves aún eran una amenaza, pero ahora había fuerza en el grupo. Noah tomaba decisiones, Samuel cuidaba las herramientas, Abigail y Amelia plantaban flores en las latas viejas. Lucy reía con frecuencia. Benjamin contaba historias inventadas y el bebé ya comenzaba a gatear. Elisa percibía todo eso y pensaba, quizás esto es lo que llaman hogar, incluso en medio del polvo, la escasez y los riesgos. Fue una mañana cualquiera cuando lo inesperado sucedió. Eliza y los niños estaban cuidando la huerta cuando escucharon el sonido de caballos acercándose rápidamente. Warren ya estaba afuera, escopeta en mano, antes de que el primero de los Graves apareciera en el horizonte. Vinieron en 1905. Se detuvieron de nuevo cerca de la entrada, ahora con otro tono. El mayor bajó del caballo, encaró a Warren y dijo que estaban allí para negociar. La tensión era tanta que nadie se movió por largos segundos. Elisa, con el bebé en brazos, observaba de lejos, con el corazón en la garganta. Warren fue hasta la verja con pasos lentos. «Habla entonces». El hombre dijo que querían dinero por la tierra, un valor justo para evitar problemas. Warren no respondió de inmediato. Miró la cabaña, a Elisa a los ojos de los niños que espiaban por las ventanas. Luego dijo con firmeza, «Esta tierra tiene dueño, y el dueño no está en venta». El hombre sonrió, esa sonrisa torcida de quien no está acostumbrado a oír «no». Dijo que volverían, la próxima vez, sin conversación. Warren respondió con otra frase corta. «Nosotros también sabemos luchar». Los Graves se fueron sin prisa, dejando polvo y amenaza en el aire. Cuando desaparecieron, Warren bajó la escopeta despacio. Elisa corrió hacia él, no para preguntar nada, solo para estar allí, cerca, como si su presencia fuera también un escudo. En ese instante quedó claro.
Ya no había duda de que resistirían hasta el final, juntos. Lo que vino después de aquel día fue una especie extraña de tranquilidad. No paz, sino una pausa. Como si los Graves estuvieran retrocediendo para planear. Elisa aprovechó ese tiempo para fortalecer lo que podían. Reforzó ventanas, enseñó a las gemelas a cuidar del bebé, mostró a Benjamin cómo ayudar en la cocina. Hizo todo con calma, pero con propósito. Ya no vivía a la espera de una desgracia. Vivía para mantener todo en pie a pesar de ella. Y en ese ritmo nuevo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Por primera vez, no solo huía del pasado, estaba construyendo algo real. Cada tabla reparada, cada comida compartida, cada noche alrededor de la mesa era un ladrillo en aquello que ahora llamaba futuro. Fue una tarde lluviosa, rara por allí, cuando Elisa entendió lo que realmente había encontrado en Clearwater. Estaba sentada en el porche con Lucy dormida en su regazo y las gemelas apoyadas en sus piernas. La lluvia golpeaba suavemente el tejado y el olor a tierra mojada subía del suelo. Adentro, Warren leía en voz alta a Samuel y Noah, que fingían desinterés pero no perdían una palabra. Benjamin jugaba con el bebé, riendo en voz baja. Era todo muy simple, casi nada, pero lo era todo. Elisa cerró los ojos por un momento y sintió una paz que no recordaba haber sentido antes. No era ausencia de miedo, era presencia de amor, de pertenencia, era la certeza cruda y mansa de que allí era su lugar. La historia de aquella mujer que llegó sola en tren, de lejos, se fue extendiendo lentamente por el pueblo. Nadie sabía los detalles, pero todos ya habían oído algo. Decían que cuidaba a 7 niños como si fueran suyos, que enfrentó a los Graves con la cabeza en alto, que ayudó a salvar al hermano de un hombre que apenas conocía, y con el tiempo dejaron de llamarla la forastera. Pasó a ser solo Elisa, la mujer de la casa del valle, la joven que se quedó. Y este reconocimiento, aunque sutil, marcó la diferencia. Ayudó a asegurar que el lechero pasara por allí cada semana, que los vecinos trajeran ropa usada, que la iglesia reservara un banco al fondo para los Henderson. Pequeñas señales de que ahora eran parte de algo más grande. Pero la transformación más silenciosa fue dentro de Elisa. Ya no era la mujer que llegó con una pequeña maleta y una frágil esperanza. Era otra. Alguien que ya sabía cómo enfrentar una mañana dura, que ya había aprendido a enseñar sin levantar la voz, que comprendía cuando un niño necesitaba un abrazo y cuando solo necesitaba espacio. Alguien que confiaba en Warren con los ojos, no solo con palabras. La mujer que antes pedía permiso para existir, ahora tomaba decisiones con firmeza, e incluso en los días difíciles, que aún existían, ella no se perdía. Porque sabía que ya no estaba sola, porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía quién era, y más aún, sabía dónde estaba su lugar. Fue una mañana clara, de cielo despejado y viento suave, cuando la vida dio otro de esos sobresaltos. El bebé tuvo fiebre alta de repente. Elisa sintió el cuerpo del niño demasiado caliente y el llanto débil como un susurro. Corrió hasta Agnes, que le indicó hierbas y mandó llamar al médico del pueblo vecino. La espera fue angustiosa. Las gemelas lloraban a escondidas. Lucy no entendía lo que estaba pasando, y hasta Samuel parecía más pequeño. Elisa no se separó de él ni un segundo. Sostenía al bebé en brazos y le murmuraba palabras bajas, como si intentara anclarlo allí, en el mundo. Warren se quedó cerca, listo para buscar lo que fuera necesario. Cuando el médico llegó, la tensión era un hilo demasiado estirado. Pero, después de examinar al bebé, dijo con calma: «Va a pasar, solo necesita tiempo, líquidos, cuidado». Esa frase fue un alivio y una lección. «Va a pasar». Elisa repitió esas palabras varias veces esa tarde, mientras cuidaba al pequeño con toallas frías y un regazo firme. Va a pasar. No era solo sobre la fiebre, era sobre todo
El dolor, el miedo, el vacío del principio va a pasar. Y así fue. Poco a poco, el bebé reaccionó, el color volvió, el sueño se calmó. Los niños volvieron a jugar en el patio como si el mundo hubiera vuelto a girar. Y esa noche, después de acostar a cada uno, Elisa y Warren se quedaron sentados en el escalón del porche en silencio. Sin grandes declaraciones, sin planes, solo estaban allí, presentes. Y en ese instante, quizás sin darse cuenta, sellaron el tipo de amor que no necesita ser dicho, solo vivido. El día siguiente amaneció tranquilo pero cargado de significado. No hubo eventos marcantes, ningún problema grave. Pero fue el tipo de día en que todo parece estar en su lugar. Los niños corrieron en el patio, las gallinas pusieron más huevos de lo normal y el cielo estuvo azul todo el tiempo. Elisa preparó pan con harina donada por la iglesia y todos comieron juntos, riendo de las historias inventadas por Benjamin. Al mediodía, Warren llegó con una caja llena de herramientas. «Vamos a empezar el granero», dijo, y allí, bajo el sol, con martillos golpeando y manos pequeñas intentando ayudar, comenzó otra construcción, no solo de madera, sino de futuro. Cada tabla colocada era un recordatorio de que estaban avanzando. Al final de la tarde, Elisa subió la colina detrás de la casa, sola. Quería ver el paisaje, quería ver desde arriba el lugar que ahora era suyo. Al mirar la cabaña, con los niños jugando, Warren arreglando la cerca, sintió algo fuerte, una certeza. Aquella mujer que llegó en tren con miedo y fe en partes iguales ya no existía. En su lugar había alguien que había elegido quedarse, incluso sin garantía de nada, que había construido un hogar donde solo había ruina, que había amado sin plan, sin promesa, solo con presencia. Y allí, de pie en lo alto de la colina, con el viento en el rostro, Elisa entendió. Aquel no era solo el día en que todo cambió, era el día en que ella supo, con toda claridad, que había vencido. Bajó la colina despacio, sintiendo cada paso como parte de un camino que, aunque incierto, era suyo. Cuando llegó cerca de la casa, Lucy corrió hacia ella con los brazos abiertos, y Elisa la levantó en el aire, riendo. Los otros niños venían justo detrás, todos hablando al mismo tiempo, contando cosas del día, pidiendo atención, mostrando pequeños hallazgos del patio. Warren miró desde el porche, sonrió con la comisura de los labios y volvió al trabajo, como quien sabe que lo bueno no necesita ser anunciado. Era solo otro atardecer sencillo, como tantos otros. Pero en esa simplicidad había todo lo que Elisa había buscado: amor, pertenencia y una razón para continuar. Nadie de fuera entendería realmente lo que sucedió en aquel único día, lo que fue exactamente lo que cambió. No hubo una gran revelación, ni un milagro, ni un final perfecto, pero hubo elección, coraje y la firmeza de quedarse, incluso sin garantías. Elisa no se convirtió en heroína de ninguna historia, pero ese día se convirtió en madre de verdad, mujer de verdad, parte de una familia que se eligió a sí misma. Y eso, para quien ya había perdido casi todo, era más que suficiente. Era todo. En el silencio de la noche, con la cabaña iluminada por lámparas y el sonido de las risas viniendo de adentro, ella supo. Allí, en aquel rincón olvidado del mapa, había encontrado el lugar donde la vida, finalmente, comenzaba.